Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole esta maravillosa lección de este primer trimestre del año 2025, el amor de Dios y su justicia. Un amor que no cambia, una justicia pura y única, ¿verdad? Y estamos estudiando esta lección de esta semana, las reglas del conflicto. Así que vamos a ir viendo las reglas del conflicto. La semana pasada hablábamos del conflicto cósmico y este conflicto cósmico tiene unas reglas y es las que vamos a estar evaluando esta semana, ¿verdad? Para poder ir entendiendo más cómo es posible que se pueda llevar a cabo. Y en Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que esas obras van a ser destruidas, van a ser terminadas en el nombre de Cristo Jesús. Y una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en Primera de Reyes 18, 19 al 40, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. ¿Ves? De ofrecerle sacrificio a Dios, se le ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Pablo añade: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios, nos dice allá en Primera de Crónicas 10:20. Y detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las escrituras que se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico. Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. Así es que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando este problema del mal y vamos a entender cuál ha sido siempre el propósito de Satanás de llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Tras la caída de Adán y Eva, Dios permitió que Satanás gobernara este mundo, pero le impuso ciertas reglas y limitaciones. Aunque desconocemos muchas de las reglas del conflicto cósmico, Dios nos ha dado cierto conocimiento de los límites impuestos al mal. También nos ha revelado algo de los límites que se autoimpuso en este conflicto. ¿Cuáles son las reglas que rigen el conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y estas son las reglas que vamos a estar discutiendo en este estudio de esta semana. Y lo podemos desglosar en 3 diferentes puntos, pero tenemos las reglas del conflicto. El Dios de este mundo. Los límites del conflicto, límites temporales y límites físicos. Las armas del conflicto, restricciones para ambas partes, un arma a nuestra disposición. Y yo diría 2 armas a nuestra disposición, pero vamos a analizar lo que el estudio nos está diciendo. Y comenzamos allá con las reglas del conflicto. Veamos cuáles son esas reglas del conflicto, ¿verdad? Para poder comprender mejor qué es lo que nos está hablando la poderosa palabra de Dios. El Dios de este mundo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios en 2 de Corintios 4:4. Hasta la llegada del cristianismo, la práctica totalidad del mundo adoraba
a ídolos. Pero, ¿qué había detrás de estos ídolos allá en Deuteronomio 32:17 y Primera de Crónicas 10:20? Detrás de los panteones de dioses egipcios, cananeos, romanos o griegos estaban los demonios, los ángeles caídos, pero no se conforman con ser adorados a través de ídolos o falsos dioses. Realizan esfuerzos por dominar activamente este mundo y sus habitantes. Cuando el pueblo de Dios quiso reconstruir el templo, hubo una batalla por influir en los pensamientos del rey Ciro en Daniel 10:1-13. Satanás, el príncipe del reino de Persia, luchó contra Gabriel durante 3 semanas hasta que recibió la ayuda del mismo Jesús Miguel. Dios no usa todo su poder contra Satanás. Permite que el enemigo tenga cierto grado de poder sobre este planeta. Y la pregunta que se nos hace es ¿por qué? Porque Dios, mis queridos, es amor y no usa la coacción, no obliga a nadie a obedecerle. Así es que por esa razón puedes encontrar a Satanás obrando en este mundo. No quiere decir que tiene control del mundo, quiere decir que Dios es paciente y misericordioso y le concede la habilidad de no tener el poder completo del mundo, porque no quiere obligarle para que como seres humanos y ángeles creamos que es un Dios que es injusto, que no escucha y que quiere lo que Él quiere. Veamos los límites del conflicto para poder entender los límites temporales. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, la segunda parte de ese versículo 2. Dice que la Biblia deja claro que a Satanás se le ha dado autoridad sobre este mundo en Lucas 4:6. En un momento de la historia, él transmitió esa autoridad a un poder político religioso en Apocalipsis 13:1-2. A ese poder se le concedieron también otras potestades en Apocalipsis 13:5-7, pero se le impusieron límites temporales. 42 meses, que son un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años o 3 años y medio. Y lo podemos leer allí en Apocalipsis 13:5, 11:2, 12:6 y 14. Al mismo Satanás también se le han impuesto límites temporales, aunque no son medidos en años exactos. Desde que Jesús venció en la cruz, el diablo tiene poco tiempo. Mi querido, el enemigo no le queda tiempo. Nos lo dice claramente en Apocalipsis 12:10-12. Lo mejor de todo es que sabemos que Dios ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo dominio y potestad. Allá en Romanos 16:20 y Apocalipsis 27-10. Y también en Mateo 25:41. Así es que al enemigo, Satanás, el diablo, le queda poco tiempo. Mis queridos, hay también límites físicos. Y muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor en Job 1:12. Y mis queridos, vamos a hablar un poquito de la historia de Job. Queremos entender cómo podemos ver allí que todavía había una forma en que Satanás podía tener control, pero no todo el control que posiblemente alguno haya creído que tiene. El libro de Job nos ayuda a entender los límites que Dios impone a Satanás. Y durante el concilio de seres celestiales, Satanás se presenta allí entre ellos en Job 1:6-7. Satanás se presenta y ante las acusaciones públicas que Satanás había hecho contra Dios, él le señala el caso de Job en Job 1:8. Y te puedes imaginar montones de personas reunidas y que un acusador llegue y le diga a la persona que está dirigiendo esta reunión: porque tú no has hecho esto y esto, por eso es que esto pasa. Si no, así fuera. Y Satanás mantiene sus acusaciones alegando una injusta protección hacia Job en Job 1:9-11. Y Dios le permite atacar las posesiones de Job, pero no a su persona en Job 1:12. Le hizo muy claro: podrás hacer todo lo que quieras con Job, menos
tomar su vida. Y ante la fidelidad de Job, Satanás insiste en mantener sus acusaciones contra Dios en Job 2, 4 al 5. Y Dios le permite dañar físicamente a Job, pero no matarlo en Job 2, 6 al 7. Y mi querido, esto solamente nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor y la justicia. Un Dios de amor, un Dios justo, que demostró como quiera, aún en este momento, que puede ser un Dios justo, dejando que Satanás hiciera lo que quisiera contra Job sin tomarle su vida. Al final, ustedes conocen la historia. Job vuelve a resurgir gracias al poder que tenía en la creencia de un Dios justo, un Dios de amor, un Dios maravilloso. Pero mis queridos, no tenemos que confundirnos. Tenemos las armas del conflicto, unas armas preparadas para nosotros poder enfrentar al enemigo y hacerle cara a las restricciones para ambas partes. No hablaré ya mucho con vosotros, pero porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Dios, mis queridos, es todopoderoso. Satanás no lo es. Dios puede imponer restricciones al enemigo. El enemigo no puede imponer restricciones a Dios. Sin embargo, miren esto, debido al carácter mismo de Dios, Él ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder. Una de las funciones que Jesús al encarnarse fue la de deshacer las obras del diablo en 1 de Juan 3:8. ¿Qué es pues lo que le impide a Dios aplastar ahora mismo la rebelión? Dios tiene límites, como la concesión del libre albedrío y otras reglas que le impiden erradicar el mal de este mundo, lo cual puede hacer que las personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. ¿Por qué pueden cuestionarlo? Porque sufren, porque temen, porque saben que hay problemas y conocen el mal y saben que Satanás lo sabe, que le queda poco tiempo. Y él quiere insistir en que es Dios el que está equivocado. Pero está profetizado que habrá un momento en la historia, mis queridos, y sucederá pronto, cuando todos habrán tomado su parte en el conflicto, en Apocalipsis 22:11, y entonces Dios podrá actuar libremente para destruir completamente el mal. El mal no se perpetuará eternamente. Así que estas restricciones para ambas partes, tanto para Satanás como para Dios, no serán eternas, porque Dios tiene un plan. Y este plan, tú y yo somos parte del mismo, ¿verdad? Veamos. Un arma a nuestra disposición. Y les dijo, este género de demonios con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Allí en Marcos 9:29. ¿Por qué existen reglas en el conflicto cósmico? El problema en conflicto no es quién es más fuerte. El problema es quién tiene la razón. Y la cuestión es, ¿Dios es justo o injusto en su trato con sus criaturas? Y para resolver la cuestión es necesario un juicio justo. Para que ese juicio sea justo, se deben respetar ciertas reglas desconocidas en gran parte por nosotros. Una de las reglas que conocemos es que existe un poder que rompe límites. Entre ese poder, la oración, en Marcos 9:29. De alguna forma, al orar, autorizamos a Dios para que actúe de un modo que no lo haría si no se lo pidiésemos. Así es que no importa si entendemos o no cómo funciona esta arma, lo importante es que funciona. Y gracias a la oración, podemos hacer realidad el consejo de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, en Santiago 4:7. Y mis queridos, esta arma a nuestra disposición, yo la agrando más, porque no solamente con oración, sino con ayuno, podemos obtener victoria sobre el pecado.
Podemos controlar nuestras vidas ante Satanás y podemos ponerlos al servicio de nuestro Dios. Así que te pregunto, ¿te unes? ¿Estás listo para poder hacerlo? Para poder también entregarte de lleno a nuestro Dios. Elena G. de White, Dios cuida, el día 25 de febrero, dice que el enemigo no puede vencer al humilde o alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del malo. Se le permite a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Yo, querido, qué maravilloso. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y los fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparado o preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, este no entienda que se trata de él. Y no se maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mis queridos, tenemos que tener sumo cuidado. El enemigo está buscando la forma de engañarnos y posiblemente algo que parezca bien puede ser un engaño de Satanás. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Y Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poder conquistador. Confiado firmemente en Cristo, puede repelar con éxito a Satanás y todo su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poder libertador. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Nos dice Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 305. Y mis queridos, estas son las reglas del conflicto. Te pregunto, ¿estás preparado para armarte de estas reglas, de estas artimañas, de poder entenderlas, de poder estar listo a entender las reglas de Dios, las reglas de Satanás, lo que tú puedes hacer para poder vencer el pecado? Nuevamente, te pido que entremos en oración. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú quieres ser lo más claro y más transparente posible para presentarnos a nosotros cuál es tu trabajo y cómo tu obra. Tú quieres ser tan justo, quieres demostrar tu amor de una manera única y lo haces dejándonos saber cuáles son las reglas del conflicto. Ayúdanos, Señor, a acatarlas, a ponerlas en práctica y a poder marchar en pos de ti. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, en esta pantalla le presento que pueden buscarme en las siguientes plataformas. Si usted está en YouTube y me quiere encontrar, usted simplemente escribe Joseph Class y allí me puede encontrar y suscríbase a mi canal de YouTube, compártalo con otro, puede ver la lección en diapositiva, así que puede ver exactamente lo que estoy hablando.
Y también puede escuchar la lección a través de Spotify, Podcast, iHeartRadio, Amazon Music. Y mi querido, todo lo puedes hacer entrando a su buscador y allí entrando lección de escuela sabática, comentario. Te suscribes igual, presionas una campana, suscríbete, compártelo. Otros pueden escuchar el maravilloso amor de Cristo Jesús. Y mis queridos, como siempre les digo, Dios te bendiga, Dios te guarde.